Bien, este programa se dio de tanta insistencia, de tantas formas de buscar cómo llegar a las escuelas, a los municipios, a ver y buscar las puertas que se abran para poder incentivar con charlas, con asesoramientos, con terapias, porque el proceso de nuestra investigación era realmente preocupante. Ver que las tasas de estadísticas iban creciendo con respecto a familias separadas, disfuncionales, y dentro de eso la más preocupante, el más preocupante eslabón era pues los vacíos afectivos que se estaban sembrando, y prácticamente tocábamos las puertas de otro colegio, otras municipalidades, y era triste ver esa realidad que era a simple vista, cerca a nuestros ojos, pero el mundo vive en su rutina diaria, pero detrás de eso hay un tema mucho más peligroso, doloroso y triste. De tanta insistencia logramos abrir las puertas de algunas escuelas, crear charlas, de forma que íbamos nosotros entrando a ver cómo podemos contribuir para que ellos sepan criar o guiar a sus hijos, los padres de familia, de dentro de los colegios, y también a los profesores, a los directores, tratar de hablarles sobre este tema. Y una de esas charlas, y por ahí nos abren las puertas gente que realmente se preocupaba también, docentes que se preocupaban. Nos dimos con una gran sorpresa. En una de esas experiencias nosotros vimos cómo se estaba dando de lactar niñas que daban de lactar con el uniforme de colegio. Yo personalmente veo a 2 niñas y fue muy preocupante para mí, muy chocante, y me acerco con esa rebeldía a hablar con los directivos de la escuela, y me dijeron que no eran solo 2, que solamente no eran solo 2, que eran 5 niñas que estaban dando de lactar. Entonces, desde ahí nace un programa muy puntual, que ya no es solamente vacíos afectivos, sino las consecuencias que traen los vacíos afectivos, las consecuencias que no se están midiendo dentro del tema de disfunción familiar. Y eso se está reflejando en todas las escuelas. Yo en 2 escuelas que he ido personalmente, he visto así, en forma directa, pero la gente no se imagina lo que ocurre. La prensa no hace todo esto, no ve las cosas reales que están ocurriendo. Pero bueno, hemos intentado meter programas en los colegios para poder ir en el fondo, qué es lo que está ocurriendo dentro de estas escuelas, por qué las niñas empiezan a embarazarse sin terminar el estudio. Y bueno, todo esto conlleva a un vacío afectivo, un vacío afectivo que se ha sembrado inconscientemente. El ego de la persona, el ego de la mamá, del papá, hace que cada uno piense en sus caminos y no se da cuenta lo que está haciendo dentro del afecto que se debe sembrar dentro de los niños. Entonces ese afecto hace que la necesidad de llenar ese vacío a tan temprana edad, reemplazando con un afecto y sin pensar esa emoción que necesitaba en su corta edad, a la separación que tuvo con sus familias, la llena otra emoción y se bloquea. Por eso que siempre hay un tema que siempre manejamos, ¿no? Cuando uno está emocionalmente bloqueado, no razonas, no piensas, y prácticamente todo esto se ha venido suscitando. Estamos haciendo programas, estamos haciendo
despertando a los padres. No solamente se manifiestan en niñas embarazadas, escolares embarazadas, se manifiestan en otros aspectos, porque miren, por ejemplo, la tasa de embarazos en la adolescencia, en la etapa escolar, ha crecido un 12% según nuestro cuadro de estadística. En realidad eso ya se está habituando inconscientemente dentro de nuestra sociedad, pero la historia, la rutina nos hace ver esa realidad, que está despertando a tan temprana edad nuestra historia, que estamos logrando. Esto realmente es muy preocupante, no es como una rutina que se tiene que superar, no, se está programando inconscientemente y sabe Dios, las futuras generaciones, cómo se puede enfrentar todo esto. Entonces nosotros hemos creado programas que vamos directamente al tema puntual de la familia, papá y mamá, que no se debe sembrar ese conflicto emocional dentro del niño. Por crearle ese vacío, llena ese vacío con otra emoción y se forma un círculo vicioso y se crean madres solteras adolescentes que no hay futuro. Algunas no terminan de estudiar la etapa escolar y se abandona el estudio, y eso transgrede, perjudica a la sociedad. Si estamos luchando por algo que es la mediocridad y la ignorancia, bueno, ¿de qué sirve que hayan leyes que el gobierno podría dar para ayudar a educar a esas niñas embarazadas si realmente se está perjudicando y aceptando y habituando inconscientemente a las demás? O sea, es ilógico pensar que de una u otra forma se está contribuyendo dentro de la sociedad este bienestar para esas jóvenes. No se va realmente cuál es la razón y cuál es el problema de principio, por qué se originan esta tasa de maternidad escolar. Entonces no solamente se manifiestan en esos aspectos, existen jóvenes niños y yo digo por experiencia propia, docentes que necesitan mucha ayuda porque no pueden con esos niños que vienen de hogares disfuncionales, que ya se transforma en físico el problema emocional que han tenido. Uno de esos aspectos es, bueno, ya 15 años, 16 años, empiezan a tartamudear, empiezan a tener carácter muy efusivo. ¿Por qué? Porque tiene rebeldía frente a la madre. Todos esos aspectos empiezan a desarrollar y obviamente por ese conflicto emocional que han tenido y que los padres no se dan cuenta, o sí se dan cuenta pero de una u otra forma, no solamente no piensan en ellos, sino piensan qué sucederá con ese niño cuando tenga su relación, cuando termine de estudiar y haga su vida muy particular, empiece a desenvolverse como ellos han absorbido en el pasado. O sea, ese es un punto de quiebre prácticamente. Ahora, esto lo más importante de qué resultados tiene este vacío afectivo, ya no solamente en feminicidios, en rupturas de hogares, sino algo mucho más fuerte, y es el embarazo de niñas en etapa escolar, la maternidad temprana que ellos experimentan por no tener completo el afecto de los padres. Es muy preocupante. Entonces, ¿qué va a hacer de ese estudio, de ese sueño, esa visión que tienen las niñas, los niños para superarse, para tener éxito? No, se rompe. Entonces, no solamente en eso, sino que el niño, el bebé que se ha engendrado a tan temprana edad, ¿qué futuro le espera? O sea, se está rompiendo generaciones, pero no hay conciencia de que por qué se origina esto. Entonces, para eso es muy duro, es un proceso arduo que se ha creado programas para enfrentar este tipo de conflictos y los resultados que están trayendo, las consecuencias que están trayendo a futuro. O sea, no es fácil observar, es algo ilógico ir a una escuela y ver que sale una niña con el uniforme a dar lactar a su bebé que su mamá le puede traer de la casa. Entonces, no solamente es ese tema,
O sea, mire, ya no estamos hablando de muchos temas de resultados de conflictos emocionales, vacíos afectivos. No solamente es ese tema, sino que las escolares que vienen de buenos hogares, de hogares constituidos, al ver que una niña esté dando de lactar dentro del centro educativo con su uniforme de colegio, al principio, claro, dicen, bueno, ¿qué le pasó? Pero después, poco a poco, se están habituando. Lo toman como que es cosa normal. Y se habitúan poco a poco y lo empiezan a considerar. Y cuando lo consideran, ya no le parece inusual. Y eso es como si fuera normal. Y esa consecuencia trae muchos resultados. Esas habituaciones traen muchas consecuencias. Que es preocupante. Ahora no lo podemos ver, pero estamos creando nuevas generaciones que se está rompiendo. Mira, la lucha es por la mediocridad y la ignorancia. Dice que un pueblo, la peor arma que puede destruir una nación es la ignorancia. Entonces siempre para eso está la educación. Pero ¿qué está ocurriendo con la educación? ¿Qué está ocurriendo con la educación? ¿Qué se está creando? No estamos yendo realmente al punto que debemos nosotros preocuparnos. Entonces para eso, de forma autónoma, se crean programas a raíz de esos programas, de una u otra forma, tienen que ser programas para involucrarnos dentro de la familia, para involucrarnos dentro de los profesores, de los docentes, de los centros educativos y de las municipalidades, que esto se tiene que erradicar, luchar en contra de esto, apoyar a la familia, buscar la forma de que no haya disfunciones familiares, preocupándose más por el hijo, sin sembrarle vacíos afectivos, porque eso ya sabemos que trae muchas consecuencias, y también cuando hay hogares constituidos, cuando ya estén dentro del hogar y no haya disfunción familiar, pero si no se siembra ese afecto dentro del niño, el jovencito, entonces también puede ocurrir porque ya se está habituando con la realidad. Entonces ya no se podría hacer nada. Entonces nuestra alerta es llegar con estos programas y tratar de involucrarnos y ver la forma de cómo buscar la relación entre hijo y padres o hija y padres para que no suceda esto. Y la única forma es el amor. La única forma. No hay otro camino. Entonces con esta comprensión y entendimiento podemos lograr detener esta tasa, esta estadística de crecimiento y mejorar el estatus de la familia para poder tener mejores generaciones.